Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por la participación y el cariño y el interés en este webinar sobre adolescencia. Hemos pensado organizarlo en 3 bloques para compartir con vosotros y, por supuesto, con vuestra participación, que si os parece bien, al finalizar las 3 intervenciones, estaremos encantadísimos de compartir con vosotros vuestras reflexiones. Entonces, en este orden, primero va a participar nuestro querido compañero Miguel Gallá. Él nos va a hablar de la adolescencia en general, la adolescencia en mayúsculas, de la que hablamos y que conocemos todos y con la que estamos tan familiarizados, ¿sí? Sobre todo de esos guiños, trucos y estrategias. Miguel es un experto, tiene el máster en trauma y también el máster en terapia familiar en el joven y en adolescente. Es un experto también en terapia asistida con animales y experto también en MDR y enseguida os va a contar todo lo que él sabe tan bien contado sobre la adolescencia. A continuación, Daniel Andrés nos hablará sobre la importancia del cerebro y la evaluación y el neurofeedback. Y finalmente participaré yo para compartir con vosotros algunos casos con los que hemos trabajado en la intervención clínica, obviamente desde el más estricto control de la privacidad y aportando algunos de los dibujos que generosamente han querido facilitar para que podamos compartirlo con vosotros. Y esto será al final. Entonces, Miguel, querido Miguel, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Juanjo no me deja compartir pantalla, dice que solo anfitrión. Vale. Vale. Mirad, lo primero que os quería contar es que teníamos unas diapositivas, pero aquí parece que la tecnología, después de haber ensayado, no nos funciona. Ahora sí, vale, estupendo. Darme un segundito. Vale. Bien. Fijaros en esta frase. Dice, los jóvenes de hoy en día aman el lujo, contestan a sus padres, son displicentes, son fanfarrones, van por lo inmediato, se lanzan a por los caprichos sin pensar en nadie. ¿Verdad que muchos de nosotros, como padres, nos podemos identificar con esta frase? Pues fijaros, es una frase que dijo Sócrates aproximadamente 400 años antes de Cristo. Parece que tenemos un modelo que llevamos mucho tiempo aplicando un tipo de solución que no es la solución que nos funciona. Hoy me gustaría daros una nueva visión sobre la adolescencia. Porque adolescencia no es igual a problemas, adolescencia es igual a posibilidades. Es ir pasando del talento de mis padres al talento propio, de una autoestima prestada que dependo de que papá y mamá me elogien y me digan muy bien, a una autoestima propia en la que yo siento mis éxitos y mis fracasos, aunque por supuesto ya hablaremos de ello muy reforzado por los amigos. Buscar mi identidad, tomar mis decisiones, ser yo el responsable de mis actos. ¿Pero qué ha pasado? Yo antes sentía que era el más guapo, el más listo, el mejor para mi hijo, y ahora de repente aparecen conflictos. Ya no me ve de igual manera. Mirad, hay dos mandatos de la naturaleza y son dos mandatos que tenemos que cumplir para la supervivencia propia y de la especie. Un mandato en todos los mamíferos es la vinculación. Ningún animal mamífero puede sobrevivir si no se vincula con sus progenitores. Perdería temperatura, no se puede alimentar, sería depredado.
Tenemos un mandato que es la vinculación, pero tenemos otro mandato por el otro lado que es la individuación. Necesitamos convertirnos en individuos independientes y autónomos para poder dirigir nuestras vidas y para desde ahí poder procrear y asegurar el mantenimiento de la especie. Individuación y vinculación, dos mandatos contradictorios que están vivos a lo largo de toda la vida, pero que tienen especial importancia en la adolescencia. Y es desde ahí que los adolescentes se sienten atrapados y cuestionan a los padres. Todos los animales les pasa. Para hacer este recorrido desde un lado hacia el otro, necesitamos correr riesgos, retar a la autoridad, conocer el nuevo mundo y los nuevos límites desde la experimentación, para aprender a manejarlos de forma autónoma. ¿Qué es lo que podemos aportar los padres a este camino que tienen que hacer desde un lado hacia el otro? Pues darles un apego seguro, ayudarles en la exploración, ayudarles a que se hagan independientes pero sin perder el vínculo. De hecho, manifiestan mucha mayor tendencia a la exploración y con seguridad cuando sienten que sus padres están disponibles, seguros. Inician la individuación, la mayoría de ellos, y aún así mantienen unas buenas relaciones. Pero siempre que sientan que sus figuras de apego están tranquilos cuando ellos hacen este trayecto. Hay una serie de consecuencias de este proceso de individuación, y es que ellos disminuyen su cercanía emocional aparente con menos expresiones de afecto hacia los padres. Suelen pasar menos tiempo con ellos. Hay mayores discusiones. Tranquilos a los que iniciéis la adolescencia de vuestros hijos, porque se dan sobre todo más en la adolescencia temprana. Luego se va calmando. La comunicación es menos espontánea, con más interrupciones y mucho más espíritu de contradicción. Ellos, por otra parte, también empiezan a buscar mucho más la privacidad, y Elkin hablaba del egocentrismo adolescente. Necesitan estar centrados en sí mismos para hacer este trayecto. Ocurre también en todos los animales y es una necesidad. Si no, no lo podrían hacer. Es también un momento en el que pasan del apego con los padres y del vínculo con los padres al vínculo con sus colegas, al vínculo con los pares que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque les van a enseñar destrezas diferentes a las que les hemos enseñado nosotros. Si tienen buenas relaciones sociales, ellos se sienten mucho más seguros, más confiados para afrontar nuevas situaciones como las relaciones de pareja, que será algo a estrenar. Y pasan de necesitar la aprobación de los padres a la aprobación del grupo. Lo que pasa es que esto sí que tiene cierto riesgo, ¿no? Tiene cierto riesgo porque ante las presiones del grupo en determinados momentos pueden adoptar conductas de riesgo que no serían aconsejables. ¿Cómo las podemos prevenir? Con tres cosas. El apego seguro, yo siempre estoy disponible aunque las cosas no vayan bien. La educación en valores, y educar en la asertividad, educar para que mi hijo sepa decir que sí a lo que quiere decir que sí y a lo que quiere decir que no. Veremos un poco más adelante cómo. No es verdad, no vayáis contra los amigos, no es verdad lo de las malas compañías, lo vemos en consulta diario. Es que mi hijo, desde que va con estas compañías, yo casi lo atribuyo más a este mensaje de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Ellos necesitan sentir seguridad, confianza y un lugar donde les comprendan. Y los que tienen problemas tienden a juntarse porque ahí se sienten comprendidos, porque ahí es donde sienten que hay otros iguales que tienen las mismas emociones y que se pueden entender. Nunca entréis en combate directo contra sus amigos. Es más, seguir educándoles para que hagan una buena elección, pero no entréis en combate con vuestro amigo fulanito hace esto o menganito, no quiero que vayas con él. Es mucho más interesante que la crítica directa, una crítica anónima dirigida a ciertas actitudes. ¿Qué te parece que haya gente que hace esto? ¿Qué te parece que esto funcione de esta manera? ¿No te parecería que sería bueno ayudar a la gente que tiene estos problemas? ¿No te parece? Si educamos en valores, ellos aprenderán a decir que no. Si nos enfrentamos directamente a un amigo, es posible que lo que hagamos será conseguir la separación con nosotros mismos. Bien,
Sé que esto se ve pequeñito, pero no cabía. Voy a hablar de la interacción ahora de los padres con los hijos adolescentes. Y voy a hablar sobre todo de cuando existe un conflicto. Micucci hablaba de lo que se llama el ciclo sintomático, que es lo que tenéis en ese esquema. Un comportamiento no esperado del hijo, fumar, mentir, le pide una cajetilla en la mochila, adquiere una importancia desmesurada y se dispara la alarma de los padres. Estos inician investigaciones, interrogatorios, piden consejo a amigos, a los profesionales, acciones que en el pasado, cuando eran pequeños, los funcionaron, pero que ahora llevan al adolescente a dos tipos de actitudes, o el aislamiento o el enfrentamiento. Y este enfrentamiento o este aislamiento aumenta la presión y la preocupación de los padres. Y esta preocupación suele tener un segundo efecto, que es mayor enfrentamiento o mayor aislamiento de un hijo. Transcurrido un tiempo, ya no nos acordamos por qué empezó este ciclo, pero queda instalado un modelo rígido e insano de interacción. Existen factores incluso fisiológicos, neuronales, hormonales, que nos explican la aparición de estos síntomas. Pero si logramos interrumpir estos patrones, y ahora vamos a ver cómo, sintomáticos, romper el aislamiento y buscar nuevas formas de relación, el pronóstico es muy favorable. La idea de que el hijo es un problema lleva a este a sentirse incomprendido y aislado. Juntos tenemos un problema, que es distinto que plantearse que mi hijo es un problema. Bien, para romper este ciclo sintomático os voy a proponer varias ideas. Promover el diálogo es la primera. Hablaremos de poner en relieve los conflictos encubiertos, reducir el control, dar el primer paso en la solución y resaltar otros resultados singulares construyendo nuevos relatos. Vamos a empezar con promover el diálogo. El ciclo sintomático muchas veces favorece las percepciones polarizadas. La aceptación condicionada es, te acepto si esto funciona como yo quiero. Y es fundamental fomentar un nuevo diálogo donde lo que se diga no esté polarizado por anteriores percepciones sesgadas. Es muy importante una escucha activa. Escuchar no significa estar de acuerdo. Puede que lo que me digas no me gusta, pero te lo puedo escuchar y te lo puedo entender. Porque frente a la escucha activa está la escucha reactiva, que es tú me dices algo y yo reacciono automáticamente, y esto entonces empieza a crear una explosión en cadena. Como padres, no os planteéis que se requiere una respuesta inmediata. Los adolescentes suelen ser muy inmediatistas. No hace falta una respuesta. Los padres deben digerir lo que han oído, discutirlo juntos antes de dar una respuesta al adolescente. Podéis ser sinceros con vuestros sentimientos, siempre y cuando no les hagáis responsables ni les hagáis sentir culpa. Yo puedo expresar mis sentimientos, no, mira, esto me preocupa, pero vas a ir, bueno, pero te pongo estas condiciones. Pero no les carguéis con vuestros miedos y con vuestra culpa. Hay una cosa que es el doble vínculo, que suele ser muy perjudicial para los adolescentes. Son mensajes contradictorios donde les dejo atrapados entre dos órdenes que les digo. Es muy común, por ejemplo, los padres que dicen, sincérate conmigo, cuéntamelo todo, pero eso sí, no me cuentes aquello que no quiero oír. Para los hijos muchas veces la única defensa de esto es el silencio, ¿no? También hay otras cosas que yo suelo llamar pensamientos rígidos, que son trampas del pensamiento que interrumpen la comunicación. Conducen a expresiones que provocan en el otro, en el adolescente, sentimientos de bloqueo y por tanto conductas que no son las que buscábamos nosotros cuando empezábamos la comunicación. No utilicéis mucho los deberías. Cuando estamos al hijo diciéndole todo el día deberías esto, deberías lo otro, el sentimiento que le creamos es de frustración y su respuesta va a ser de agresividad. No utilicéis generalizaciones. Si no ha quitado la mesa, aunque no la quite siempre, vamos a incidir sobre que no la ha quitado ahora. Lo de ayer no lo podemos solucionar. Cuando le decimos nunca quitas la mesa, siempre llegas tarde, sus sentimientos de impotencia y lo que le lleva es a pasar de todo, pasividad. Con las autorreferencias, me refiero a aquellas veces en las que le decimos, son atribuciones
has llegado tarde porque me quieres fastidiar. No quitas la mesa porque pasas de mí. Esto provoca sentimientos de desengaño que les lleva al alejamiento. Bien, nunca, también es importante que no les deis sermones, ¿eh? Las comunicaciones tienen que ser muy breves. El primer minuto se están escuchando. El segundo minuto están pensando qué os van a contestar y cómo os pueden contrarrestar lo que les habéis dicho en el primer minuto, como sigues hablando. Y el tercer minuto están pensando qué pesado es mi viejo, no le aguanto, es un plasta. También es importante, pasando al segundo punto, el de poner en relieve conflictos encubiertos, muchas veces tenemos el problema y no nos atrevemos a hablar de él. Es importante que la familia sea capaz de manifestar sus conflictos. Hay mucho más acercamientos y expresa cada uno sus diferencias y las reconocen. Y no pretenden estar de acuerdo. Poner en relieve estos conflictos no significa estar de acuerdo. Expresar el conflicto es un primer paso y coincidir en que existe ese conflicto es un primer acuerdo que relaja muchísimo la tensión. Yo lo veo en consulta. El conflicto no intentéis resolverlo de inmediato. Aceptarlo rebajará mucho la tensión y ayuda a encontrar soluciones más profundas, porque las soluciones rápidas suelen ser soluciones que dejan insatisfechos a unos o a otros. El siguiente punto que veías en aquella diapositiva anterior se llamaba desalentar el control. Este es el que me cuesta normalmente mucho más con los padres, ¿no? Están viendo que la conducta va mal y entonces cada vez intentan controlarla más. Pero como veíamos, esto cada vez provocaba más aislamiento o más enfrentamiento. Cada vez que el padre intenta controlar más al hijo, este se revuelve cada vez más. Es aconsejable dar un paso atrás. Yo se lo pido al que sea más consciente y más voluntarioso en el problema. Al fin y al cabo, el control es antítesis del diálogo y vence pero no convence. A veces hacer las preguntas adecuadas es más útil que dar las indicaciones, ¿no? Los padres deben asumir las propias emociones y hay muchas veces que ponemos límites más generados por nuestra angustia. Yo suelo hablar de cambiar el control por la supervisión. Mirad, el niño pequeño tiene que ser controlado en todo. Y un padre que no controla a su hijo y que le puede atropellar un coche, que no le lleva al colegio, que no se ocupa de todo, sería un padre negligente. Cuando convivimos con un adulto al que hay que controlarle, que depende de nosotros, normalmente es un adulto que nos exaspera. Y los adolescentes están justo entre estos dos puntos. Ni saben controlarse a sí mismos, ni van a admitir el control nuestro. Por eso propongo la supervisión. La supervisión va dirigida a unas normas. No se trata de supervisar al individuo, y se basa en el diálogo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué principios son los básicos y fundamentales de funcionamiento, dialogarlos con él, dialogar las consecuencias de que no se cumplan, dejarle incluso elegir dentro de unos patrones que a nosotros nos sirvan, no dejarle elegir cualquier cosa, ¿no? Y entonces irlos acompañando en el cumplimiento. Las consecuencias están pactadas de antemano, no es que les pongamos un castigo después. De esta forma tenemos límites que ellos los aceptarán mucho mejor. Bien, por último, suelo pedir al que es más consciente de este problema que haga un cambio, que dé un paso adelante, el que está mucho más comprometido con el cambio. Hay muchos padres que se resisten a esto, ¿no? Que es como, piensan que es como ceder ante el hijo. No, no. Quien da el primer paso es el que dirige la ruta. Y yo voy a dar el primer paso porque soy el adulto y estoy convencido que puedo dirigir la ruta en un nuevo camino, porque además estamos viendo que lo que teníamos no nos funciona. Y por último, quisiera hablar de los resultados singulares y construir nuevos relatos. Mirad, las familias atrapadas en problemas, atrapadas en el ciclo, suelen tener presentes relatos muy saturados de problemas, que excluyen los resultados singulares, los momentos en los que el problema no está presente o es menos grave. Conviene hacer ver al adolescente que ha sido identificado con problemas los valores que sin duda alguna tiene y aquellas cosas que nos gustan. Yo suelo hablar de una externalización.
hacerle sentir a la familia que juntos tienen un problema que resolver. No es que su hijo sea un problema. Porque además, curiosamente, suelen acudir a la consulta el hijo sintiendo que los padres son un problema y los padres sintiendo que el hijo es un problema. No, no, juntos tenemos un problema que tenemos que resolver. Les suelo a veces hacer la pregunta, ¿qué podríamos hacer para estar peor? Y se les ocurren un montón de cosas que podrían hacer para estar peor. Esto les hace ver que hay resultados singulares, que hay cosas que están funcionando bien, ¿no? ¿Qué te gusta de tu hijo? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué actividades podéis hacer juntos? Hay a veces que les pido como actividad que se hagan una petición mutua, en la que yo siento que hago algo por ti y tú sientes que haces algo por mí. ¿Eh? Tienen que ser cosas muy concretas y muy sencillas. Hay veces que los padres piden, te pido que apruebes todas las asignaturas. No, 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 son peticiones muy sencillitas y muy fáciles. Puedo poner ejemplos de un hijo que le pedía a su madre que cuando llega a casa, antes de regañarle ni de decirle nada, cuento esto porque me parece muy ingenioso, bailaran un rato juntos como cuando eran pequeños. Evidentemente esto el hijo inteligentemente sabía que iba a bajar la tensión de la madre, ¿no? O de un padre cuya hija se levantaba siempre de muy mal humor y dice, yo te admito tu mal humor, me cuentas todo, pero nada más despertar te pido que durante un minuto me des un abrazo, ¿vale? Evidentemente, esas peticiones mutuas en las que siento que tú haces algo por mí y yo hago algo por ti, nos las hacemos todos, rebajan mucho la tensión. Mirar, la adolescencia es una bonita aventura de crecimiento, pero crecer no es permanecer estático y el movimiento entraña dificultades y tropiezos. A veces los adultos olvidamos cuando en nuestro recuerdo podemos encontrar aquellas gafas para la empatía, para poder comprender y empatizar con nuestros hijos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Hola a todos, muy buenas tardes. Permitirme, Dani, por favor. perdóname que quería yo presentarte. Por Disculpa, supuesto. que el micro no sé, pero ya está. No, quiero ser yo quien presente a Daniel, dar las gracias a Miguel por lo atractivo de tu presentación y contaros que Daniel Andrés es también un compañero en el equipo en Psicología Noverol y él es máster en Neuropsicología Cognitiva, también en Psicología General Sanitaria y junto con Miguel o el resto del equipo, yo misma, terapeutas MDR, además de técnico en neurofeedback, y ambos somos miembros de la Sociedad Internacional de Regulación Neuronal. Dani os va a encantar también, nos va a hablar de esa parte tan atractiva, estamos ahora muy fascinados con la neuropsicología, el cerebro y toda la información riquísima y rigurosa que nos está aportando para nuestro quehacer clínico, pero ya lo veréis, también para la vida en familia y para la comprensión de la adolescencia. Dani, adelante. Muchísimas gracias, Victoria. Esto es otra cosa, ¿eh? Sí da gusto. Bueno, os voy a empezar hablando de las diferencias que podemos encontrar entre un cerebro normal o el cerebro cuando hay problemas, cuando hemos encontrado algunas dificultades a lo largo de la adolescencia o de la infancia. Vamos a ver muchas de las cosas que ha dicho antes nuestro compañero Miguel, tratándolo de entender, bueno, desde ese otro enfoque, tratando de ir a la estructura y entender por qué se dan algunos de estos cambios dentro de un desarrollo totalmente normal. En esta imagen que tenemos en la diapositiva, tenemos un cerebro y vamos a ir muy a lo básico, vais a ver que me vais a poder seguir. Lo más característico de la adolescencia sería una tríada que se da a nivel cognitivo, que es una combinación de 3 factores. El primero sería la búsqueda de sensaciones. Los adolescentes tienen mayor intensificada la actividad en la zona del cerebro que busca la búsqueda de sensaciones. Y en esa búsqueda de sensaciones es donde vienen las experimentaciones que pueden conllevar riesgos. Pueden venir ahí el consumo de tabaco, de alcohol, de alguna droga, el buscar un grupo de amigos fuera de su círculo habitual, el tratar de descubrirse y encontrar su sitio en nuevas experiencias, en nuevas aficiones. Y esa búsqueda de sensaciones es algo que necesitamos para nuestro desarrollo, pero
que entra en juego con una segunda característica muy importante, que es la menor percepción del riesgo. Como decía Miguel, nos creemos invulnerables, nos creemos durante la adolescencia que todo va a salir bien y que no existen las consecuencias negativas. Entonces, esa combinación de la búsqueda de sensaciones y la menor percepción del riesgo es algo que puede afectar a los adolescentes y puede hacer que se metan en algunos problemas. Luego tenemos, como la tercera pata de esta tríada, una menor conexión frontal. La parte frontal sería en este cerebro que vemos la zona que está hacia la izquierda de la imagen, toda esa parte que es la zona de la frente, y ahí es donde se produce el raciocinio, la reflexividad, el control de los impulsos. Un adolescente todavía no tiene del todo desarrollada esta región de su cerebro. Busco más sensaciones, tengo menor percepción del riesgo y no tengo bien desarrollada la estructura que se va a encargar de frenarme y de hacer ese análisis. Eso me puede hacer, como decíamos antes, entrar en algunas dificultades. El inhibir un impulso, yo tengo muchas ganas de hacer algo y tengo que frenar esas ganas, a lo mejor porque no es bueno para mí, porque me puede meter en un lío, porque me puede traer unas consecuencias negativas. Eso es una función que requiere muchos recursos, tengo que invertir mucha energía para inhibir correctamente un impulso. Lo hemos visto todos los adultos, por ejemplo, al hacer una dieta. Estamos a dieta, estamos intentando limitar nuestra ingesta calórica y ese impulso inicial de comer un poquito más o de probar otras cosas que nos apetecen puede ser difícil de frenar. Esto es mucho más complicado a lo largo de la adolescencia. Otra de las características de esta región prefrontal o frontal del cerebro sería la reflexividad. El tener la capacidad de analizar qué consecuencias van a tener mis actos antes de yo realizarlos. Tratar de anticipar con el pensamiento algunas de las cosas o de las consecuencias que van a traer mis conductas. Con esta tríada presente tenemos que entender algunos de los comportamientos de los adolescentes y por tanto entender que ni lo hacen por fastidiarnos, ni lo hacen por fastidiarse a sí mismos. Es una consecuencia natural propia del desarrollo. Hay ahora algunas investigaciones que nos dicen que esta región prefrontal del cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Eso implicaría, según algunos autores, que la adolescencia no termina hasta esta edad. Es decir, tenemos adolescentes de 22, 24 años y eso nos pone a reflexionar sobre la edad que se permite conducir, la edad que se permite consumir alcohol y otras sustancias. Yo no estoy postulando que debamos cambiar todo eso, pero sí que tengamos en cuenta estas circunstancias. ¿Cómo esto puede influir cuando somos jóvenes, cuando tenemos que tomar decisiones muy importantes? No solamente a nivel académico, que desde muy jóvenes en la educación secundaria ya tenemos que tomar decisiones muy importantes, con unas estructuras en el cerebro que no nos van a poner fácil. No voy a tener esa reflexividad, no voy a anticipar bien el futuro y por tanto me va a costar más tomar esas decisiones. Algunos de los problemas que nosotros encontramos a lo largo de la adolescencia tienen que ver con problemas que se han gestado a lo largo de la infancia y que cuando ha llegado la adolescencia han eclosionado. Eran situaciones que eran de alguna forma controlables por nosotros y en un momento dado dejan de serlo. Esto puede deberse a algunos de los desarrollos en estas estructuras. Un niño no tiene la capacidad prefrontal de ser reflexivo, controlar adecuadamente sus impulsos. Le ofrezco un caramelo, se lo va a querer comer. Le tiento con algo a largo plazo para ver si le convenzo a no tomárselo ahora, no va a ser posible, no va a poder anticiparlo y siempre va a querer pájaro en mano que ciento volando. Por lo tanto, con los niños, los adultos somos esa corteza prefrontal. Les ayudamos en la toma de decisiones, les ayudamos a madurar cognitivamente, a volverse más reflexivos, a inhibir los impulsos cuando no les conviene, pero en la adolescencia todavía no está desarrollada esta estructura y los padres ocupamos otro lugar. Ya no estamos dirigiendo la conducta de nuestro hijo, ahora es nuestro hijo el que está experimentando y tratando, mediante esta individualización que nos decía nuestro compañero Miguel, encontrarse en su propio sitio. Por tanto, esos problemas que no parecían tal a lo largo de la infancia pueden luego generar un problema mayor a lo largo de la edad adulta. Por eso, si lo conseguimos coger a tiempo, tener unas buenas estrategias de comunicación con nuestro hijo, ser transparentes también nosotros para él y
decirle de forma ajustada a su edad alguna de las cosas que nos ocurren. Todo eso puede ayudar a que llegado este momento tengamos más herramientas y podamos manejarlo mejor. Hay otros problemas que no estaban presentes en la infancia y aparecen a lo largo de la adolescencia. Puede tener que ver con el propio desarrollo del adolescente, con esta búsqueda de sensaciones y la baja percepción del peligro que decíamos antes y que no estaba tan presente a lo largo de la infancia. Y ese tipo de problemas que surgen en la adolescencia, si conseguimos anticiparnos, saber que son cosas que pueden ocurrir, que a pesar de ser normales, requieren de nuestra implicación. Porque si no, bajo el pensamiento de la normalidad, podríamos decir, bueno, esto es normal, se va a solucionar solo y eso nos podría llevar a una negligencia. Otra de las características habituales de los adolescentes, que es lo que más me suelo encontrar al hablar con los padres, es una baja tolerancia a la frustración. Llevan muy mal el hecho de frustrarse, que les lleven la contraria, o que las cosas no salgan como a ellos les gustaría, que las cosas no vayan al ritmo al que ellos también les gustaría. Y esa menor tolerancia a la frustración tiene que ver con esta región prefrontal y con la capacidad inhibitoria. Vale, yo todavía no estoy consiguiendo lo que me gustaría, pero voy a trabajar para conseguirlo algo más tarde. Inhibo mis impulsos iniciales, mi necesidad, y consigo trabajar para llegar a conseguirlo. Esa tolerancia a la frustración, al no estar todavía bien desarrollada, es algo que genera problemas a los adolescentes. Junto a la baja tolerancia a la frustración tienen una baja tolerancia al error. Se sienten muy mal al oír o ver lo que hacen mal. Y eso lleva a emoción de vergüenza, la vergüenza tan intensa que sienten los adolescentes. Si yo no soy capaz de mirar mis errores, mis fracasos, mis equivocaciones y verlo con calma y de forma constructiva para aprender de ello, y en cambio me martirizo o me castigo por haberlo hecho, ahí no estoy consiguiendo unos buenos resultados. No estoy consiguiendo, por un lado, analizar adecuadamente la situación y conseguir resolverla, y en paralelo estoy acumulando mucha vergüenza y muchas emociones negativas. Por eso nosotros tenemos que pensar cómo decimos las cosas. ¿Cómo se va a sentir mi hijo con este sentirse mal o con esta vergüenza con mi mensaje? Y como yo puedo anticiparme a eso, puedo intentar decir algún comentario positivo previo. Puedo tratar de no hacer generalizaciones de siempre cometes este mismo error, ¿no? Eso generaría más vergüenza, más rechazo. Esto que vemos en el cerebro correlaciona con el centro de la diapositiva, el centro de la foto, que aparece ahí la amígdala y otras funciones que tienen que ver con la regulación emocional. Está más intensificada la activación en la amígdala y en todo lo que tiene que ver con las emociones. Tengo mucha más emoción, mucha más intensidad emocional, las cosas por tanto me afectan más, todo me parece más grave y tengo menor capacidad de relativizar y de reflexionar sobre estas emociones que estoy viviendo. Es un cóctel verdaderamente difícil. Podemos decir que la autopista que conecta las emociones con la conciencia es una autopista de 8 carriles. Ahí las emociones van directas y afloran enseguida en el adolescente. Mientras que la carretera que va desde la corteza prefrontal y la capacidad de raciocinio hacia las emociones para conseguir calmarlas, es una carretera de 1 o 2 carriles como mucho. Entonces ahí es muy difícil que consigan dominar por sí mismos con esta corteza todo el impulso emocional que sienten. Y ahí es donde van a necesitar nuestro apoyo, nuestra supervisión. Una supervisión que no control, porque si lo controlamos no van a poder desarrollar esa carretera. No van a ir ampliando carriles hasta conseguir dominándolo, sino que se van a confiar pensando que ya lo vamos a gestionar nosotros por ellos. Por tanto, aquí estamos incentivando la maduración emocional y cerebral de la persona. Cuando nosotros vemos algunos de los otros cambios que se producen, tenemos que hablar también del sueño. El sueño de un adolescente es diferente al de un adulto, necesita más horas de sueño para conseguir reparar. Y eso puede implicar que duerman 10, 11, 12 horas. Tenemos por un lado, se acuestan tarde, les cuesta conciliar el sueño porque tienen mayor activación emocional y se levantan temprano porque así es el horario escolar. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los adolescentes duermen menos de lo que deberían o de lo que sería bueno para ellos dormir. Y al contar con esto podemos ver por qué hay veces que van
como enlentecidos por la mañana o tienen un despertar difícil, están especialmente irascibles, el fin de semana quieren dormir más tiempo o si salen por la noche luego quieren dormir durante toda la mañana. Son cosas que entendemos a la vista de este hecho. Y eso tiene que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina. Y esa dopamina es algo relacionado también con la necesidad del refuerzo inmediato. Cuando yo necesito ya algo que me haga sentir bien, un juego del teléfono móvil, unos mensajes mediante las redes sociales, tomarme una cerveza o fumarme un cigarrillo, todas esas cosas que me hacen sentir bien en la inmediatez son especialmente urgentes en la adolescencia, porque esas conexiones en la región de la dopamina, que se llama el estriado, todavía no están formadas y por tanto van a ser más impulsivos y más compulsivos con algunas de estas conductas. Y eso también es algo que nosotros podemos anticipar. Hay otros de los cambios ya sin contar con el cerebro, propios de esta edad que generan también emociones. Tenemos, por ejemplo, el olor corporal. El olor corporal cambia en la adolescencia. Ellos mismos son conscientes, huelen más fuerte y enseguida aparece esa vergüenza. Sobredimensiono el problema, todo es más importante de lo que parece, todo el mundo me va a rechazar, todo el mundo se va a dar cuenta y soy especialmente susceptible a los comentarios de mis padres. Por eso, igual que decíamos antes, nos anticipamos a cómo puede ser esa reacción y lo manejamos en una comunicación afectuosa. Ahora os voy a enseñar algunas de las cosas que nosotros observamos cuando evaluamos el cerebro de un adolescente. Nosotros esta evaluación lo hacemos mediante una técnica que se llama electroencefalograma, que trata de medir mediante unos electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo la actividad eléctrica presente en las neuronas de una persona. Mediante esa actividad eléctrica yo puedo entender en qué regiones hay demasiada actividad o demasiada poca y qué implicaciones pueden tener eso para el adolescente o para la persona en general que estemos queriendo evaluar. Ahora os voy a poner un ejemplo de un chico que llegó, aquí tendría 17, 18 años. Esto es la evaluación en las diferentes regiones del cerebro que nosotros hacemos. Lo llamamos pre porque es lo que hacemos cuando iniciamos el tratamiento para luego hacer una segunda medición y entender los cambios. Arriba a la derecha, donde pone F4, esa es una región que vemos unos gráficos difíciles de entender. Ahora no es el objetivo de explicarlo a fondo, solamente a nivel básico para que podáis seguirme. Podemos decir que todas las barras azules, las que están a la derecha, tienen que ver con la activación, con mucha activación. Y lo que a mí me gustaría que ocurra en un cerebro en general es que las barras vayan de más a menos. Por lo tanto, las azules deberían ser bajitas. En este chico en concreto no lo son. Arriba a la derecha las azules son especialmente altas, hemisferio derecho, región más emocional, comparada con el hemisferio izquierdo. Justo ese área frontal derecha tiene que ver especialmente con el control de los impulsos. Este es un chico con muy baja tolerancia a la frustración, muy bajo control de los impulsos y en una región emocional. Eso ya implica que sus arranques emocionales son terribles, muy difíciles de gestionar. Y esa sobreexcitación en las ondas azules la vemos en todas las regiones del cerebro, en todas, en lugar de ir descendiendo poco a poco como si fuese una curva, van incluso aumentando como una pirámide invertida. Esto es lo que nosotros veíamos y desde ahí diseñamos el tratamiento. Por un lado, con el neurofeedback, ayudando a la persona a ser consciente de esto, mostrándole sus ondas en una pantalla a través de una película o un juego y permitiéndole, por tanto, entrenar con ellas. La persona, si se concentra y se relaja, la película que está viendo se va a poner a pantalla completa y va a poder disfrutarla. Si en cambio sigue igual de tenso que estaba, la pantalla se va a quedar pequeña y no va a poder disfrutar de la película. Así, con el condicionamiento y el entrenamiento, aprende a controlar sus impulsos y a regular de forma más eficaz sus emociones. Eso lo combinamos con psicoterapia. Queremos ir a la base que generó esta desregulación, entender por qué en este chico las emociones están especialmente desreguladas, pero en esta combinación encontramos algo más de comprensión, entendemos mejor lo que funciona. En la segunda columna de abajo, las que pone la P,
La P tiene mucho que ver con la relación social, con la relación con el otro, un área especialmente complicada en la adolescencia. Y en este chico vemos cómo la relación con el otro le genera muchísima activación. Él se sabe sin herramientas para manejarlo, por tanto se pone muy nervioso cada vez que tiene que exponerse en esta relación con el otro. Ya sabemos que va a ser bueno entrenar habilidades sociales de forma complementaria a este diseño de trabajo que ya estamos planteándonos. Ahora os voy a enseñar, sin querer extenderme demasiado, cómo sería el post. Esto sería del pre, pero con los ojos cerrados, otra medición que hacemos, y el post sería este. Ahora las ondas del lado derecho, esas barritas derechas que hay en cada recuadro, todas bajan hacia abajo. Ya no tenemos esa sobreexcitación. Ahora hay una curva mucho más suave. Eso implica que ha mejorado el control de los impulsos, ha mejorado la autorregulación emocional, ha mejorado la habilidad social y, por tanto, se ha disminuido toda esa tensión, toda esa activación. Estar tan activado como estaba antes era agotador. Hay que invertir muchísimos recursos para sostener tanta activación a lo largo del tiempo. En cambio, ahora que su cerebro funciona de una forma más óptima, más aprovechada, descansa mejor, está de mejor humor, se siente más capaz y con una capacidad y una fuerza para manejar sus propias emociones, y de ahí deriva una mejor autoestima, de esa sensación de control y de capacidad. Entonces, este sería el post hecho 5 o 6 meses después de esa medición inicial, después de este entrenamiento, tanto con el neurofeedback como con terapia MDR y cognitivo-conductual, esa combinación que nosotros utilizamos habitualmente. Y hasta aquí los comentarios que podemos hacer sobre el cerebro hoy. Cualquier duda que podáis tener, cualquier comentario que nos queráis hacer, es más que bienvenido. Luego os dejaremos nuestro correo electrónico, creo que ya lo tenéis al enviar el enlace, y ahí podéis consultarnos lo que queráis. Muchas gracias, Dani. Muy atractiva la presentación. Recordaros, algunos ya lo estáis haciendo, escribir los comentarios en el chat. Decíamos que al final de los 3 bloques dejamos unos momentos, ¿sí?, para escucharos, que es tan importante y valioso como el resto de las presentaciones. Entonces, ahora me toca a mí, con vuestro permiso, y voy a recoger de la intervención de Miguel y de Dani el quehacer diario, lo que nosotros hacemos en la clínica, mostrándoos algunos de los casos más generales, conectando con la adolescencia. Y vamos a hablar de 3 modelos que están en nuestra cultura y con los que estamos todos muy familiarizados. Uno muy importante es, perdonadme que estoy poniendo la pantalla, ¿sí? Uno muy importante es la sobreexigencia. Otro va a ser la sobreprotección y otro va a ser la parentificación. La sobreexigencia es cuando los padres, el padre y la madre, tienen un exceso de expectativas en el hijo, ¿sí? Para conseguir esas expectativas, que en muchos casos son académicas, pero son más amplias también y más generales, van a utilizar el control. La disciplina, basada en la afirmación del poder, porque esto es así y porque esto tiene que ser así. Es un esfuerzo en influir para que se haga lo que los padres han diseñado que se debe de hacer, por ejemplo, en el terreno académico, estudiar, llegar a terminar la carrera, etc. A veces esto se acompaña de una comunicación muy pobre, porque va más desde la disciplina y la exigencia. Las reglas pueden ser muy inflexibles y, por lo tanto, esa falta de independencia que va notando el niño, pero sobre todo en la adolescencia, lleva generalmente a la desmotivación. Por lo tanto, esas expectativas importantes que tenían los padres se encuentran con una respuesta desmotivada por parte de los hijos, ¿sí? Además, ya lo veremos en su perfil de personalidad, pero suelen tener una baja resistencia a la frustración. Lo veíamos en el caso que os ha presentado Dani, y también, desde luego, en el estrés. Diríamos que su cerebro va a estar muy cargado de este estrés, ¿sí? Vamos a verlo
con un par de casos. El primero es una chica de 14 años. Toda su vida ha sido una deportista de alto rendimiento en competiciones nacionales, internacionales, apasionada por el deporte. El padre, que era el que en este caso era muy exigente, además se aseguraba que llevara todos los requisitos académicos, escolares, perfectamente controlados. Vinieron a terapia porque querían que le ayudáramos en técnicas de estudio para mejorar su concentración y atención y motivación, porque efectivamente esta chica estaba muy desmotivada. Me decía que ya no quería seguir contando, que no tenía vida, no tenía amigos o no podía disfrutar del tiempo de ocio. Y cuando le planteamos al padre esta necesidad de la hija, rotundamente dice que esto es imposible porque han invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos años, que ha conseguido, está llegando ya a la cima y que no es el momento de tirar la toalla. Obviamente tuvimos que trabajar con los padres hasta conseguir que todo esto se flexibilizara. El otro caso es un chico también de esta edad, está en un colegio privado muy exigente, también es el padre en este caso. Veremos que la sobreprotección tiende más en la figura de la madre, en este caso también era el padre. Y como eran muchos los deberes que tenía en el colegio, por las tardes sí o sí tenía que estar haciendo deberes en casa. Le apasionaba el baloncesto, pero pocos días podía jugar al baloncesto porque sí o sí tenía que hacer los deberes, porque tenía que llegar a la universidad y hacer una ingeniería, porque era algo que él en su momento dijo, pero que ahora no tenía ningún interés. Cada día estaba más desmotivado, más frustrado, con más estrés, y esto es algo que nos encontramos con relativa frecuencia. ¿Sí? Fijaros, el hacer los deberes diarios, si antes hemos hecho deporte o ejercicio físico, es la mejor inversión que podemos hacer para asegurar un rendimiento académico notable, porque el ejercicio físico es el mayor impacto en el cerebro posible. Mejora seguro el estado de ánimo, estimula los neurotransmisores, la serotonina, dopamina, noradrenalina, las endorfinas mágicas y maravillosas. Por lo tanto, hacer un ejercicio físico a largo plazo cambias el cerebro, estimulas unas nuevas células cerebrales en el hipocampo, que es donde veíamos en la imagen, la memoria va a funcionar mejor. Bueno, las investigaciones son contundentes. Ahora cada día tenemos más investigaciones, ¿sí? El ejercicio físico alarga la vida. Hay menos carcinomas en las personas que hacen este ejercicio. Por lo tanto, si hay algo que ya se ha investigado y se sabe, es que el mayor enemigo del cerebro es el estrés. Fijaros la responsabilidad que tenemos en las familias y en los colegios para asegurarnos que el estilo, el ambiente que haya en el aula y en la familia esté libre de estrés. Si este estrés se cronifica, se dan niveles más altos de cortisol y se dañan algunas de las funciones cognitivas que estábamos viendo con Dani, ¿sí? Atención, concentración, memoria. Por lo tanto, como decimos, todo aquello que lleve a limitar estos niveles de estrés, que la vida ya está cargada de estrés y que nos vamos a tener que enfrentar a muchísimas situaciones de estrés, todo aquello que podamos posibilitar para dulcificar el ambiente, desde luego, merece la pena, sin duda, ¿no? Lo que la investigación ha dejado muy claro, y nuestro sentido común también, es que hay una correlación negativa entre el estilo autoritario, sobreexigente, y los logros académicos. Si queremos unos buenos logros académicos, tenemos que asegurarnos de que ese estilo no sea de sobreexigencia. Claro, porque además estos padres, si podemos hablar de un perfil que no lo hay único, obviamente, podemos hablar de poca afectividad emocional, porque están más fijados en la exigencia cognitiva. Por lo tanto, les cuesta más valorarles como personas o valorarles en sus cualidades. Ya no estoy hablando de la sobreexigencia académica, sino de la exigencia como persona, ¿sí? Lo que no ha hecho, lo que ha dejado de hacer, como
también decía Miguel, ¿sí? Entrando en ese desprecio afectivo que va minando diariamente la autoestima, la confianza, el sentimiento de valía. De modo que, atención también, asegurémonos de que al cabo del día sean muchísimos más los mensajes positivos, sin engaños, no hay que hinchar los globos, sencillamente fijarnos desde la empatía en esos valores y en esas cualidades, que el más es más, ayuda a desarrollar el cerebro y por lo tanto la confianza en uno mismo, ¿sí? Esos castigos afectivos bajan, como decíamos, la autoestima y la autoconfianza. En conclusión, el exceso de expectativas con respecto a nuestros hijos lleva a la falta de motivación y lleva también a la baja resistencia, a la frustración, a la dificultad para aceptar los fracasos. Fijaros qué importante es esto para su desarrollo posterior en la juventud, en la vida adulta, porque esos son los motores de nuestro éxito personal. Desde luego baja la empatía que es clave, ¿no? Esa capacidad para poder mirar a los otros y organizarnos poniéndonos en los zapatos de los demás. Dejadme que os muestre este dibujo que hizo una chica cuando dibujaba la familia y nos ayuda a entrar en el siguiente grupo de los que hemos propuesto, que es la parentificación, ¿sí? Es cuando los roles están cambiados en la familia por diferentes circunstancias. Los padres o la madre o el padre no pueden hacer el rol de padre o de madre. Enfermedad, discapacidad, separación. La mayoría de los casos que tenemos es por divorcio, separación o por consumo de alcohol. De modo que la hija o el hijo tiene que hacer ese papel. Fijaros este dibujo que lo hizo, el dibujo de una familia, y él se puso en el centro y efectivamente era lo que pasaba. Los padres se habían separado, ya cuando vivían juntos no eran muy consistentes poniéndole límites a su hijo, por lo tanto él crecía con mucho poder, mucho control, mucho descontrol emocional. Y el dibujo es muy claro. Aquí el que está más en altura, el que tiene más visión, es el hijo. Y efectivamente eso es lo que pasaba. Él estaba en condiciones de controlar a su madre o de controlar a su padre, que no estaban dando la respuesta adulta y de protección que en cualquiera de los momentos y especialmente en la separación necesitan. ¿Sí? Diríamos que entonces en esta inversión de roles, donde el hijo hace de madre o de padre, se sacrifican esas necesidades que tiene de orientación y de dirección para atender a las de los adultos. ¿Sí? Esto obviamente puede ir generando consecuencias y trastornos obviamente en su propio perfil. Hay dos tipos de parentificación. La psicológica, que es la que hace que sean los confidentes de su madre, que se ocupe de ampararla, de calmarla porque está triste, porque no quiere vivir, y la física, que se encargan de las tareas físicas y de toda la organización, la farmacia, la compra, los deberes de los hermanos, etcétera. ¿Sí? Este dibujo lo hizo una chica también separada. La madre estaba muy bajita de ánimo y ella se puso la capa de los superpoderes para atender a su madre como ella necesitaba. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil de estos chicos? Pues tienden a ser buenos, atentos, muy perfeccionistas, porque tienen que tirar con muchos frentes a la vez, pero sin actividades asociadas a su edad evolutiva. Pueden pasar la infancia sin jugar. Fijaros que el juego es un circuito básico en el cerebro, ¿no? Para todos los mamíferos. Es lo que nos entrena y nos adapta luego a las necesidades de adulto. De hecho, nos pasa en la clínica que estamos con esta niña parentificada en la sesión, ofrecemos el espacio para el juego terapéutico, y con frecuencia te dicen, bueno, no, pero yo prefiero hacer los test, esa evaluación que estábamos haciendo, porque están muy entrenados en ese perfeccionismo cognitivo, sí, en esas tareas. Ni que decir tiene que en la adolescencia se pueden presentar muy agresivos.
pueden tener mucha deseabilidad social, es decir, para ellos ser muy importante recibir la aprobación de los demás, responder de acuerdo a las expectativas que tienen en el colegio los amigos porque necesitan recibir esos refuerzos, pero ser muy agresivos, por ejemplo, con su madre, ¿no? Con la que están muy enfadadas porque obviamente han acumulado mucha rabia, ¿no? Por tener que estar atentos a todas las necesidades. Os voy a hablar del caso de una chica que los padres se separan, el padre desaparece prácticamente, la madre entra en shock, tenía un perfil muy dependiente, empieza a consumir alcohol, ella, bueno, pues ya con 13 años se tiene que ocupar de su hermana, se tiene que ocupar de la madre se encargaba de la parte física que hablábamos antes, hacía la comida, se encargaba de hacer la compra, pero en cuanto volvía del trabajo ya se dedicaba a beber y ella era la que se encargaba de la hermana pequeña, se encargaba de todo lo demás. ¿Sí? Ha sido muy bonito con estos casos ver cómo una vez que conseguimos trabajar con el neurofeedback, con el MDR, esas experiencias traumáticas que se quedan en el pasado y que no permitimos que nos acompañen en el presente porque hacemos un buen reprocesamiento de la información y ahora sí preparamos pensamientos positivos para nuestro presente, a la vez puede establecer ahora ya un vínculo sano con su madre. Obviamente, la madre está trabajando a la vez, está, por supuestísimo, controlando sus tendencias de consumo, de depresión, etcétera, pero ver cómo se engancha otra vez en ese vínculo ya ausente de rabia es extremadamente reconfortante para todos. Y el último bloque del que queremos hablar, y seguro que todos estáis muy familiarizados con ello, porque no pertenece a unas familias, sino que forma parte de nuestra cultura. Diríamos que estas últimas generaciones, también desde nuestra propia cultura social, hay mucha tendencia a la sobreprotección, la creencia de que no pasen lo que nosotros hemos tenido que pasar, o si les podemos quitar piedras del camino ya se van a encontrar ellos después con bastantes problemas, lleva a un estilo en el que tenemos mucho cuidado, un cuidado excesivo, lo que siempre se ha llamado, ¿no? Los niños consentidos y mimados. Al limitarles tantas acciones exploratorias con el exterior, este exterior se puede convertir en un lugar peligroso, generando muchas emociones negativas, desde luego mucha inseguridad, incluso desconfianza, ¿sí? Sin darnos cuenta, estamos educando desde el miedo y no ayudamos a explorar en lo desconocido, ¿no? Fijaros que limita su desarrollo fisiológico, psicomotriz, cognitivo, emocional, con todas las consecuencias que luego esto tiene. ¿Sí? Este dibujo lo hizo un chico, es muy infantil el dibujo, pero tenía que dibujar a la familia. El padre y el hermano no aparecen porque él tenía, decía, una relación muy especial con su mamá. De hecho, cuando la madre entraba en la sala de terapia, en la devolución, él cambiaba su tono de voz y era un tono muy infantil, una voz muy, muy infantil. La terapeuta se lo hacía ver y él respondía que sí, que era verdad, que él se ponía muy blandito cuando estaba con su mamá, ¿sí? Voy a contaros un caso que vino cuando tenía, sí, 14 años también. Lo remite el colegio y viene acompañado por su padre. Pero no os voy a contar cuál es el motivo de consulta. Voy a empezar por el principio. Este hijo nace, es hijo único. La madre no trabaja, están en casa, es una familia de clase media alta y cuando nace su bebé se vuelca en cuerpo y alma dedicándose de una manera sobreprotectora a su bebé. Tanto es así que el niño, incluso ya en infantil, se desarrolla de una forma muy torpe, no ha podido desarrollar su psicomotricidad porque no se montaba en un tobogán ni en un columpio. Si iba al parque estaba al lado de su mamá y no se movía muy lejos de su rango. Y cuando estaba en la escuela infantil,
pues era más torpe que los demás. Además era un chico que ya en primaria era alto, guapo, muy inteligente, más torpe, muy payaso, y él, por esa deseabilidad social que decimos, esa necesidad de hacer amigos, cada vez era más payaso y cada vez era más torpe, cada vez aumentaba su estigma, por supuesto su autoestima no crecía, se sentía muy vulnerable y empezó a ser víctima de bullying. Era el hazme reír, ¿no? El objeto de... Fijaros que iba bien en los estudios porque era muy inteligente, pero en el resto él se sentía estigmatizado, payaso. De hecho, como consecuencia de toda la rabia que él acumulaba, empezó a tener conductas agresivas también, generaba conflictos. Era un niño antipático. Cuando el colegio hablaba con los padres, contándoles las conductas disruptivas que él tenía, la respuesta de la madre inmediata era quitarle importancia. No, no, si esto no tiene ninguna importancia, si esto lo hacen todos los niños, es que le tienen manía, o criticaba a los profesores, el caso era tirar balones fuera, generando que este chico se sintiera sin posibilidad de desarrollar sus habilidades de afrontamiento ante los conflictos, sin haber desarrollado las alas para crecer y para volar, y siendo cada vez una víctima más propicia para las situaciones de bullying o de explotación. Diríamos que estos chicos no pueden regularse por sí mismos porque ya se encargan los padres de regularles para evitar que esté triste, que esté enfadado, generando una enorme confianza negativa, ¿sí? Y ellos, a través del mensaje de los padres, creen firmemente que ellos no son capaces, que no puede, que no vale, que es lo que le pasaba a nuestros chicos, ¿sí? Entonces, con esta rabia y esta baja autoestima, buscando amigos, un día, varios días, ¿no? Con los chicos de la urba, empezó a ver, vieron todos juntos, ¿no? Vídeos, muchos vídeos pornográficos. Atención a esto, que es posible y frecuente. Y de hecho veían vídeos pornográficos de niños también en actividades sexuales. Y alguno dijo, ¿a qué no hay huevos? Y él rápidamente dijo, pues va a ser mi oportunidad de ganarme la aceptación de todo el grupo. Seguramente no lo pensó con esa claridad, pero lo hizo. Y en la ruta escolar, con una niña de 3 años que iba sola en uno de los asientos, se acercó y empezó a hacer tocamientos con ella, comprobando que la niña no chillaba ni se protegía, porque no hemos enseñado a los niños, ¿no? a habilidades de prevención, como es gritar y decir que no. De modo que lo repitieron. Claro, al ser una estimulación precoz en el área de la sexualidad, la niña también se sentía estimulada, con lo cual diríamos que ya casi los dos buscaban, hasta que finalmente la cuidadora de la ruta lo detectó y ya vinieron a terapia la niña con sus padres y este chico con sus padres. Tuvimos que trabajar seriamente. Sí, fijaros, lo primero que nos dijo el padre en esta primera sesión fue: hacemos todo lo que sea necesario para solucionar el problema, pero por favor, no le digas nada a mi mujer porque tiene tendencias depresivas, y esto obviamente dijimos, no, esto no es negociable, tu mujer tiene que entrar en el equipo porque este es un problema importante que lo tenemos que resolver juntos en equipo y poniendo entre todos nuestras energías. Y así sucedió efectivamente. Pero fijaros que importante es el ayudar, ¿no? a quitar todas estas emociones de rabia y de resentimiento, que hace que actitudes de los padres de antes de que tú te equivoques, yo estoy aquí para resolverte los problemas y que no tengas que enfrentarte, ¿sí?, a estas situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el trabajo riguroso, coordinado, con una muy buena exploración, un buen análisis funcional, ese trabajo en equipo con toda la familia, ayudando al adolescente a resolver los síntomas, toda la cantidad. Hoy estamos contando solamente una pincelada, pero todo lo que ellos nos hablan con su lenguaje, por eso nosotros nos ponemos las gafas, y desde estas técnicas de última generación, como es el neurofeedback o el MDR y la terapia cognitiva,
ayudamos a que se quede en el pasado el impacto, el trauma, para que en el presente desarrollemos esa seguridad, esa confianza, esa autoestima, sintiéndonos bien arropados y sobre todo para que diseñemos un futuro con plena seguridad. Este dibujo lo hizo, por supuesto, ya os decía que todos los dibujos están, todos los casos están protegidos, los dibujos cariñosamente nos han dado permiso para poder compartirlos hoy con vosotros. Y este dibujo lo hizo una chica, nada más comenzar la terapia, donde decía: me siento nerviosa, inquieta, insegura. Y este es el dibujo que hizo a los 9 meses de tratamiento, la misma chica, donde decía: estoy mucho más calmada, más tranquila, más en paz. En definitiva, este es nuestro objetivo, y recordar la responsabilidad que tenemos en la familia para ayudar que este estrés que se va almacenando en el cerebro se diluya, generando un ambiente estable y motivado. Muchísimas gracias a todos. Tengo que deciros que ha sido extraordinaria la participación. Habéis ido mandando mensajes, pero por favor estamos deseando escucharos en el chat, mandar todos los comentarios que queráis, y de verdad, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra atención, que me decía Juanjo que se ha mantenido permanente desde el primer minuto. Esto significa que nadie se ha ido, y eso significa que os lo agradecemos en el corazón, de verdad, muchísimas gracias, porque ha sido 228 personas que os habéis inscrito, y de los 70 tantos que han habido desde el principio, el resto habéis preferido para el diferido y no se ha movido nadie, por lo tanto, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta ya? Felicitaciones. Sí, muchísimos. Pero hay una que va dirigida a nosotros tres, que dice que ¿cuál sería, a nuestro juicio, el titular de nuestra, si tuviéramos que dejarlo en una palabra o en una frase de nuestra intervención, cuál sería nuestro titular? ¿Qué se os ocurre, Dani, Miguel? A mí Sí, ayúdales a ser independientes porque te siguen necesitando, ¿no? Parece un poco contradictorio, pero ayúdales a ser independientes porque te siguen necesitando. En ese cerebro que tan brillantemente hablaba Dani, ¿no? Están en construcción y siguen necesitando todavía de tu córtex, pero tienen que ser autónomos, ¿no? Ayúdales, acompáñales, pero a ser independientes. Qué bonito. Dani, ¿te lanzas tú o me lanzo yo? Es difícil poner un título, ¿eh? Quizás aquí sería aprender a acompañar. En ese trabajo de superficiar, de supervisar y de poder acompañarles en un proceso tan bonito como es el madurar, como personas emocionalmente, cerebralmente, saber encontrar nuestro lugar también como padres en ese acompañamiento. Qué chulo, qué chulo. Pues a mí se me ocurre decir que la empatía, que nos aseguremos en nuestro quehacer diario que miren hacia los demás, el ir acompañando para que se desarrolle esa capacidad de empatía, de ponerse en los zapatos de los otros, porque seguro que esa es una herramienta de éxito para el resto de la vida en juventud y la etapa adulta. El mirar por los otros, el mirar por los demás, que nos hace más solidarios, más conectados. En definitiva, salimos de nuestro huevo, de universo de confort, para ponernos en conexión con los demás. Hay un montón de participaciones, pero son felicitaciones, agradecimientos y felicitaciones. Pues gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Os tendremos, sí, nos habéis dicho que queríais más. Hay alguien que levanta la mano por ahí. Juanjo, ¿lo controlas tú? Nos habíais pedido que hiciéramos más y más
prolongados en formato curso, oído cocina. Nos metemos con ello entonces. Así lo haremos, por supuesto que sí. Desde las áreas de intervención en las que nosotros nos movemos, desde luego, con mucho cariño. Así lo haremos. ¿Había una mano levantada, Juanjo? Nada, era también de felicitación. Bueno, pues un fuerte, enorme abrazo a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.